Queremos sea de presentación del primer tomo del Manual de Derecho Internacional Público que hemos dirigido conjuntamente el profesor Carlos. Decimos, efectivamente, más que manual, un gran tratado de Derecho Internacional Público que queremos que sea más que una presentación, queremos también tener un debate sobre, como habéis visto todos, la crisis del sistema internacional. Bueno, daros la bienvenida muy cordialmente. Este primer tomo de una ambiciosa obra que pretende nada menos que publicar 12 volúmenes, pues yo creo que es lo más descabellado que hemos hecho en el Instituto de Estudios Europeos, que solemos hacer de vez en cuando algunas locuras, pero esta desde luego pues es la máxima. Gracias a que está aquí Carlos Jiménez Piernas, porque si no, no hubiéramos podido, desde luego, desde el Instituto, desde el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo CEU, ni por supuesto sin la colaboración de todos los autores, muchos de los cuales están hoy aquí con nosotros, y agradecemos vuestra presencia, vuestro trabajo y colaboración, de los otros muchos autores que necesitaremos para ir completando los sucesivos volúmenes. También la editorial. Tenemos aquí además María Campos, que es la representante y la responsable del área jurídica de la editorial Tirán lo Blanc, editorial que también de manera pues, generosa ha recibido la iniciativa y está llevándola a cabo. Bueno, hoy queríamos tener, como os digo, una conversación sobre un tema tan central como es la crisis del sistema internacional. Yo voy a ir dando la palabra progresivamente a las diferentes personas que van a intervenir. En primer lugar, hablará Carlos Jiménez Piernas, que va, yo creo, a hablar sobre todo del libro y del proyecto. Después, la profesora Araceli Mangas Martín, que espero que hable de la sustancia del tema que nos ocupa. Y después habrá la profesora Ana Salinas de Frías. Y por último, la representante de la editorial, María Campo. Bueno, la verdad es que presentar a Carlos Jiménez Piernas aquí delante de todos los colegas, pues a pesar del currículum vitae abreviado que nos ha dado, que en fin comprende 14 ítems, yo creo que no es necesario. Simple y llanamente decir, como es bien conocido, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, primero de la Universidad de Alicante, después de Alcalá, reconocidísimo experto, académico, de muchas cosas relacionadas con el derecho internacional público y ha sido además, como es bien conocido, director de la Sociedad Jurídica Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta muy recientemente. Yo le agradezco a Carlos que desde hace muchos años pues, sea uno de los profesores del máster en Relaciones Internacionales que tenemos aquí en la universidad desde hace ya bastantes años y que sea el titular de la asignatura clave de ese máster, lógicamente, que es el Derecho Internacional Público. Y luego también que haya querido asumir de una manera muy principal la codirección del tratado. Pues Carlos, cuando quieras tienes la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José María, por tus amables y generosas palabras de presentación. Yo voy a, utilizando quizás un anglicismo, voy a ponerme en modo Francisco Umbral. Voy a tratar de vender a toda costa el libro. ¿De acuerdo? Para la sustancia y los contenidos ya tenemos aquí a ilustres representantes del gremio, la profesora Araceli Mangas y la presidenta de la asociación, Ana Salinas. Ya hablé con ellas y mi objetivo, por tanto, no es ese. Yo quiero, en primer lugar, por supuesto, agradecer la presencia en este acto de todos ustedes, en particular la de los autores y la de los ponentes que nos acompañan en la mesa. Y naturalmente no puedo olvidarme a la recíproca de la generosa acogida que nos brinda en este acto la Universidad San Pablo CEU y el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos que dirige José María.
Aprovecho para excusar la ausencia de dos de los autores, de los profesores Rafael Casado y Santiago Ripoll, que no han podido acompañarnos en el día de hoy. Creo que, casi seguro que a causa de la pandemia, yo tengo la impresión que han decaído mucho las presentaciones de libros, ¿no? Y imagino que la pandemia algo ha tenido que ver en ello. Pero entiendo que en este caso está muy justificada celebrar este acto, ¿no? Y conviene, claro está, que nos expliquemos. A fin de cuentas, se trata de un proyecto editorial de gran alcance para que hemos contado con la complicidad y la mejor disposición de una de las principales editoriales jurídicas de habla hispana, Tirano Blanc, ¿verdad?, cuya participación en este acto agradecemos de verdad vivamente, ¿no? Ya veremos a cuántos tomos asciende finalmente este proyecto, ¿verdad? Esta gran aventura, tal vez a 12. Veremos también, sobre todo, quiénes sobreviven a semejante empeño, porque eso es algo que habrá que comprobar. Pero creo en todo caso que merece la pena, que merecerá la pena. Y para ello, por supuesto, hemos ideado un plan de trabajo en el que cada tomo posea suficiente autonomía para suscitar un interés académico, científico, por sí solo, en sí mismo considerado. De manera que pueda venderse, leerse, con total independencia del resto de tomos que conforma este proyecto, algo que imagino la editorial agradecerá, por razones obvias, ¿verdad? Además, pretendemos que el proyecto sea abierto, inclusivo y en absoluto sectario, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro pensando en la comunidad científica de ellos internacionalistas españoles, y hacia afuera contando fundamentalmente con la participación de la doctrina hispanoamericana. Si se revisa la composición, los autores del primer tomo, no creo que suscite duda alguna nuestros propósitos, la verdad. Se mire por donde se mire, úsese cualquier criterio, el del estatus, el del género, incluso el del territorio, ¿no? Creemos que el tomo supera cualquier inspección al respecto, por severa e incluso inamistosa que fuera. Y la gracia está, y quiero subrayarlo, en que no lo hemos buscado, sino que se ha logrado de manera espontánea, natural, tan espontánea como sucede con la aplicación del derecho internacional, ¿verdad? Aplicando pues criterios objetivos, ya lo he dicho, lo repito, inclusivos y no sectarios. Y para muestra, para mejor prueba de lo que afirmo, me remito al capítulo del profesor Ángel Rodrigo sobre la ciencia del derecho internacional, cuya lectura recomiendo encarecidamente, porque es muy bueno, la verdad, cuyo contenido es, por supuesto, eminentemente doctrinario, dogmático, y donde se despacha el voluntarismo consensualista en una nota a pie de página, en unas pocas líneas, ¿verdad, Ángel? Pero en cambio, si se compara ese capítulo con el 4 dedicado al fundamento y conceptos del derecho internacional vigente, se comprueba justo todo lo contrario, que nos encontramos con contenidos furibundamente basados en la práctica y, por supuesto, fundamentados en el voluntarismo consensualista, como sabe muy bien Ángel. Y bueno, simplemente comento esta teoría anecdótico para que todo el mundo tome buena nota que el espíritu que inspira este proyecto es un espíritu liberal de verdad, abierto, inclusivo, en el que todo el mundo cabe siempre que tenga algo que aportar, es decir, fundado simplemente en la competencia y en la disposición de nuestros colegas. Bueno, en cuanto a la participación de la doctrina hispanoamericana, pues en este primer tomo se ha contado con la colaboración solo de dos profesores, de la profesora Zlata Dernas de Clemen, que es bien conocida de todos nosotros, y del Argentina y del mexicano Manuel Becerra Ramírez. Y en el tomo 2, que está dedicado al derecho de los tratados,
cuya publicación se encuentra ya muy próxima, que se ha retrasado a causa de una lamentable deserción de última hora, porque las deserciones no las sufre solo el presidente Putin. Nosotros hemos sufrido aquí una muy grave que nos ha afectado bastante, pero que finalmente ha podido ser superada, contando como siempre con la generosidad y el mejor desempeño de otros colegas. Bueno, en cuanto al derecho de los tratados, al tomo 2, participan el jurista mexicano Gómez Robledo, que es miembro de la CDI y relator sobre la aplicación provisional de los tratados, que es de lo que se ocupa en el tomo, por supuesto, y de Luis Toro, que es el jefe de la División de Tratados del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, y que se va a ocupar de las reservas a los tratados. La nómina de autores hispanoamericanos se ampliará mucho más a medida que transcurra, que avance el proyecto, por razones obvias, ¿no? Y que nos ocupemos de temas como puede ser, por ejemplo, el derecho del mar, la solución de controversias, donde la comunidad científica de judges internacionalistas hispanoamericanos pues tiene mucho que aportar. De hecho, en el tomo 3, que está dedicado a las relaciones entre derecho internacional y derecho interno, y que ya hemos diseñado, solo diseñado por ahora, la presencia de juristas no españoles, en particular americanos, va a ser considerable. Solo tenemos previstos 3 capítulos sobre derecho español, ya comprometidos, por cierto, con 3 eminentes profesoras que estoy seguro no desertarán. Solo el resto de capítulos lo van a redactar juristas de otras nacionalidades, con preferencia a americanos, en buena prueba de la vocación americanista de este proyecto, que estoy seguro es lógicamente de interés para la editorial, faltaría más, sí, muy comprensible, higiénico y saludable, ¿no? No ha sido el caso de los 2 primeros tomos con toda intención, porque hemos entendido que era prioritario dar voz a la doctrina patria, dada la naturaleza y contenido de estos 2 temas, conceptos, fundamentos, tratados. Yo creo que hemos pretendido dejar bien sentada nuestra aportación, la de la doctrina española, en ámbitos donde desde luego no necesitamos que nadie nos dé lecciones ni absolutamente ninguna ayuda para expresarnos con todo rigor sobre aspectos claves de la disciplina. Y voy acabando porque a fuerza de vender el producto se me ha pasado el tiempo y por tanto no voy a pronunciarme sobre la crisis del sistema internacional, solo dejo en manos de mis 2 ilustres colegas. Sí diré que en tiempos de crisis, entre otras cosas, lo primero es reflexionar sobre el momento que se vive, el momento presente, las causas de la crisis, sus consecuencias para el sistema, también para todos nosotros. Y no es que me falten ganas para pronunciarme, pero después de todo ya lo hago en el capítulo 4 en alguna medida del tomo y por tanto me ahorro cualquier otro comentario. Y lo dejo todo en manos de mis ilustres colegas. Solo añadiré que, para retomar mis objetivos, que son los de vender el producto, que hay en ese primer tomo materiales, herramientas, reflexiones suficientes para ayudarnos a entender qué pasa ahora mismo en el mundo, en el sistema, y para hacernos una idea de los desafíos, de los grandes desafíos y también de los graves riesgos que afrontamos. No quiero terminar sin agradecer muy de verdad la generosidad y sobre todo la infinita paciencia de los autores del primer tomo. Sin esa generosidad y paciencia, pues el proyecto no habría arrancado. Les agradezco mucho su presencia a todos ellos hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Jiménez Piernas. Yo quiero añadir esos agradecimientos algunos más. Uno, muy particularmente, a la profesora Sandra Galimberti, que está aquí con nosotros y que es la coordinadora, y os podéis imaginar que es la coordinadora de este asunto, pues lleva bastantes horas, bastante trabajo y bastante precisión en el trabajo. Estamos todos, la verdad, muy, muy agradecidos porque Sandra pueda llevar a cabo esta tarea. Agradecimientos también pues, a los demás miembros del Instituto de Estudios Europeos que nos acompañan también aquí, que desde sus diferentes tareas pues, también nos han echado una mano para poder ir sacando los diferentes, este primer volumen y los que van a seguir.
Bueno, he de decir que el Instituto de Estudios Europeos, hoy Real Instituto de Estudios Europeos, lo que llevamos con orgullo, ya tiene una cierta experiencia en sacar tratados. Sacamos uno de Derecho Europeo, Derecho y Políticas de la Unión Europea, donde también participaron pues, muy ilustres colegas, y también nos llevó algunos años. Decía Carlos con su habitual y fina ironía que vamos a ver si son 12 tomos o son distintos y vamos a ver quién está ahí al final. Pero he de decir que nosotros también tuvimos esa especie de duda inicial y, sin embargo, año tras año, pues fuimos sacando y al final se publicaron los 10 tomos del tratado, que afortunadamente está ahí. Uno podrá decir que los libros hoy tienen menos valor que en otras épocas. Yo, desde luego, que fui educado en la estricta observancia de la Academia Alemana, donde los libros, no sé si por influencia protestante, pero evidentemente mi época y todavía hoy tenían casi un carácter sagrado, pues yo sigo valorando mucho los libros, a pesar de que los artículos tengan la importancia que todos sabemos en el mundo académico, y me alegro de que sigan publicándose libros y que haya editoriales como Tirán que se aventuran en esta maravillosa aventura que es la editorial. Bueno, todo eso en realidad para dar entrada a la profesora Araceli Mangas, porque si alguien valora los libros, y los libros de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo, como sabemos, es la profesora Araceli Mangas. Bueno, a Araceli nosotros le debemos mucho, porque Araceli ha estado muy desde el principio de lo que fue en realidad la propia Universidad de San Pablo CEU, cuando el CEU se convirtió de colegio mayor, de colegio universitario en universidad. Colegio mayor lo es desde los años 20, como es conocido. Pero Araceli estuvo muy en el diseño también, incluso facilitó pues colegas en esa época, discípulos suyos, como Jerónimo Maillo, que ha sido pues, y sigue siendo una pieza esencial dentro del instituto, dentro de la facultad y de las muchísimas actividades que hemos ido desarrollando. Pero además, Araceli ha estado siempre con nosotros desde que empezamos, yo creo, el seminario permanente hace pues 22 años, ¿no? El instituto tiene 22 y yo creo que desde el principio has estado viniendo a las actividades que desarrollábamos. Antes del instituto incluso, por supuesto, ya contábamos con tu magisterio. Bueno, pues este acto también es una muestra de agradecimiento a todo lo que has hecho por esta área en esta facultad de Derecho. Araceli Mangas no necesita presentación, pero yo sí quiero resaltar 4 cosas. Aparte, como sabéis, de catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, vicepresidenta, yo creo también, ¿verdad? Vocal permanente de la Comisión General de Codificación, vocal de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario, número 1 en Google Scholar, en Derecho Internacional Público, Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Bien, veo que no quiere que siga leyendo muchos más de sus méritos. Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Bueno, Araceli, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José María. Bueno, a mí me pidieron ya hace meses que hablara del libro, también. O sea, yo vengo a hablar del libro y es verdad de la música de fondo que acompaña al libro, que precisamente es la crisis del sistema internacional. Pero yo llegaré primero hablando del libro, de la impresión que he tenido tras la lectura de todas las contribuciones del libro. La verdad es que tenemos que estar contentos porque es el primer volumen, efectivamente, de un gran proyecto jurídico académico en español que ve la luz, sobre todo porque su publicación es un acontecimiento muy relevante para la comunidad académica española e iberoamericana y merece celebrarlo por su ambición científica, por su magnitud, con un acto presencial como este ante la comunidad científica y público oculto distinguido que también nos acompaña. Sobre todo porque hay que reconocer que yo no he venido a hablar de ningún manual. Sé que ha sido un lapsus. No es un manual. Claramente no es un manual, no es tampoco un libro colectivo. Es, yo creo, desde luego, para mí la primera evidencia de un tratado de derecho internacional público
en el que hoy vemos su primer volumen dedicado al concepto y fuentes. Es verdad que cuando uno ve el libro es muy sencillo, muy modesto, aparece el título, concepto y fuentes, y en la parte derecha arriba y en letras relativamente con un cuerpo pequeño, Derecho Internacional Público. No aparece el término de tratado, Derecho Internacional Público, y no aparece en esa cubierta anterior que sea el primer volumen de nada, ni el primer tomo de nada. El título, la referencia a Derecho Internacional Público, a los codirectores, y es verdad que ya en el lomo del libro sí que aparece uno, y luego también en la solapa de la cubierta anterior, entonces ya juegan con la palabra que este es el primer volumen, volumen o tomo, llegan a decir, y en la invitación que todos hemos recibido, ya decantan, ya se atreven a decir que es un tratado de derecho internacional público. Yo reconozco que en la invitación no la he visto hasta hoy para ver la hora exacta que tenía que venir, pero toda mi exposición es para hablar de que efectivamente estamos ante un tratado, sobre todo porque hay que reconocer que es prácticamente insólito por desacostumbrado en la tradición internacionalista española y desde luego muy escaso también en la iberoamericana, emprender la realización de un tratado científico que aborde de forma sistemática, de forma profunda y extensa la totalidad de una materia, es decir, la totalidad del derecho internacional público. Es un tratado. Es verdad que he ido a la RAE y el diccionario de la RAE, algo que tengo que criticarle muy seriamente a mi amigo y colega Santiago Muñoz Machado, no tiene la acepción de tratado en el diccionario de la RAE. Pero bueno, he ido a otros diccionarios, como uno publicado por Santillana, que lo hizo un catedrático y también académico de la lengua, José Antonio Pascual, y ahí dice lo que es un tratado. No es un manual, es un tratado. Dice, un tratado es, en una de las acepciones que tiene, naturalmente todos sabemos perfectamente las otras acepciones, y entonces una de ellas es obra que trata sobre una materia con profundidad. Es decir, la idea de profundidad, de carácter sistemático y extenso. Y efectivamente es insólito en España, es desacostumbrado el que se hagan este tipo de obras, y luego desacostumbrado en derecho internacional público. Hay que ir necesariamente a la doctrina extranjera y ahí sí que encontramos en algunos países como que han sido clásicos, es decir, son modelos de tratado reconocidos determinadas obras como las que se hicieron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, todos reconocemos grandes tratados como, por ejemplo, el de Rousseau, el de Schwarzenberger o el de Simons, aunque es verdad que los últimos tomos de Simons están ya en el siglo XXI. Y sobre todo hay que remontarse más atrás, hay que remontarse a 1905 y 1906, cuando apareció el gran Tratado de Derecho Internacional. Por tanto, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, el de Oppenheim. Esa es la obra monumental, ese es el modelo perfecto de lo que es un tratado y un tratado de derecho internacional. Hasta tal punto todos sabemos que esa monumental obra de 1905-1906, en sus dos volúmenes, primero el relativo al derecho de la paz, luego el derecho de la guerra, pues ha tenido sucesivas ediciones y naturalmente, como él falleció al final de la primera veintena del siglo XX, pues ha sido siempre revisado y puesto al día por grandes autores, como por ejemplo Lauterpacht, que incluso llegó a tener coautoría en ese gran tratado. Y luego también otros grandes revisores de esa monumental obra, monumental en calidad. Solo dos volúmenes, solo dos volúmenes, y esa magnífica obra ha tenido revisores que todos conocemos, además de Lauterpacht, Jennings o Watts. En España no ha habido este tipo de obras como las que he puesto de referencia en España, en Reino Unido o en Estados Unidos o en Francia. Yo creo que en España, es verdad, hemos tenido grandes, excelentes por su bondad científica, obras en los últimos 70 años y difundidos por grandes maestros españoles. No podemos olvidar, desde luego, obras que están a caballo entre manuales y tratados, es decir, que tienen vocación y hechuras de tratado, como fue, por ejemplo, la introducción al derecho internacional público de don Adolfo Miaja de la Muela, o, por ejemplo, la historia del derecho internacional de don Antonio Trujol y Serra. Es decir, eran bastante más que manuales, aunque quizá no eran lo que entendemos, lo que se entiende por tratado. Y luego, naturalmente, ha habido muchos buenos manuales, pero manuales
excelentes, como por ejemplo los de González Campos, Sánchez Rodríguez y Maripaz Andrés, o el de Remiro Brotons, Pastor Ridruejo, Carrillo Salcedo o Díez de Velasco. Pero eran manuales muy completos, pero no tratados. Es decir, es insólito esta obra que hoy presentamos en la tradición y en la doctrina española. Por ello hay que congratularse de que esta obra precisamente nazca con vocación, con forma y con fondo de tratado desde su primer volumen. Y además, de luego, que se haya gestado justamente como un tratado de origen y proyección iberoamericana. Sobre todo porque hay que reconocer que tampoco en Iberoamérica ha habido una gran tradición de este tipo de magnas obras, y por ello es justo reconocer en todo caso que al menos ha habido más que en España. Y hay que reconocer, por ejemplo, pues la obra de Jiménez de Aréchaga, su tratado, su curso más exactamente, en 2 volúmenes, o la de Moreno Quintana en 3. Pues podrían ser parecido a lo que entendemos por un tratado. Este tratado no es la obra de toda una vida de una persona, es una obra, es verdad, colectiva. En esto difiere de otros grandes tratados a los que me he referido. Pero aunque no sea una obra personal, tampoco lo es de un grupo científico, es verdad, hay una pluralidad y una diversidad, y está claro que los 2 codirectores han estado buscando, escogiendo los especialistas más adecuados en cada materia y buscando equilibrios importantes, sobre todo porque se trata de una obra muy pormenorizada, una obra que tiene vocación de obra general y desde luego con los papeles muy bien repartidos y además en este primer volumen en materias de gran enjundia teórica. Y a mí lo que me ha sorprendido mucho de esta obra, y muy positivamente, es que aunque los temas que tratan son, digamos, de carácter esencial, aparentemente abstractos y muy generales, concepto y fuentes, hay que reconocer que están siempre abordados desde la más inmediata realidad, es decir, teniendo en cuenta la práctica que siguen los estados, que siguen los tribunales en cada materia y, por tanto, conectando problemas abstractos y generales con la realidad de cada día. Es decir, que se conectan conceptos y planteamientos esenciales con situaciones que están en la comunidad internacional, en el día a día, en nuestro día a día, y por tanto dando explicaciones y respuestas racionales a muchas cuestiones vivas de gran trascendencia práctica. Por ello, aunque este primer volumen aparenta solo abordar capítulos muy académicos, hay que reconocer que, y sería una pequeña crítica, que podría haberse titulado de otra manera o subtitulado de otra manera, a lo mejor teoría y realidad, porque la verdad es que se tratan de contribuciones que lo que buscan es respuestas a vacíos e interrogantes que el público medianamente culto se plantea sobre las incertidumbres en las relaciones jurídicas internacionales. Y creo que ese título, el título que ellos han escogido, el de Concepto y Fuentes, pues rememora para muchos de los aquí presentes, especialmente los que tenemos ya algunas canas, pues nos rememora traumáticos esfuerzos ligados a las antiguas oposiciones, ya fuera de adjuntías, de titulares o de cátedras. Y no creo que el título de Concepto y Fuentes haga justicia a varios destacados trabajos que, más allá, es decir, junto a la exhaustividad, han conectado conceptos, estructuras, principios y fuentes estudiadas a la realidad internacional que vivimos. Y efectivamente llego a cuál es el mar de fondo que hay en esta obra. El mar de fondo de varias contribuciones, la mayoría es la crisis del sistema internacional heredado tras la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, lo que ha ocurrido, especialmente desde 1989, es que no ha habido una renovación del derecho internacional cuando hubo un giro importante, cuando se ponía fin a la era bipolar. Pero la estructura del sistema internacional, de forma global y en ámbitos muy concretos, lo estamos viendo, ha entrado en un claro proceso de transformación, de clara degradación de los conceptos y estructuras que conocíamos. Hay una clara contestación normativa, esto aparece en bastantes trabajos, se reformulan hoy principios que creíamos que estaban asentados, valores que creíamos que se habían asentado en los últimos 20 o 30 años, como los derechos humanos, la democracia, las instituciones multilaterales, que siempre hablamos del multilateralismo eficaz, han entrado en clara crisis de legitimidad, como señala muy bien la profesora Esther Barbe,
Y dice además que, precisamente por su falta de representatividad o su hiperrepresentación del mundo occidental y con claros problemas de eficacia de esas organizaciones internacionales. Todos sabemos que el fin del enfrentamiento bipolar en 1989, con la caída del muro, no dio lugar a una redefinición o a una modulación de los principios heredados, de esas relaciones que rigen las relaciones entre Estados y que habían sido tan extraordinariamente reformulados, definidos desde 1945 hasta bien entrados los 80. Fueron décadas prodigiosas para el derecho internacional, con un gran acervo de convenios internacionales en los ámbitos más diversos, desde derechos humanos, derecho del mar, derecho diplomático, es decir, la efervescencia codificadora desde el 45 hasta bien entrados los 80 es espléndida para la comunidad internacional. Pero después no se ha hecho nada, sobre todo cuando el mundo cambia a partir de 1989. No se pensó en modificar, en reformular los modelos organizativos ni jurídicos. No se han modificado, sobre todo, algunos problemas que había muy serios en el campo, en el ámbito de Naciones Unidas. Y desde luego no éramos conscientes de los cambios que ha habido desde 1989 y de la necesidad de esas reformas. Ha habido muchas mutaciones, muchas muy rápidas, las sufridas por la sociedad internacional a partir de 1989 y más entrando ya en el siglo XXI. Ya, como decía René Jean Dupuy, ya no estamos en el eterno ayer. Ahora las cosas cambian extraordinariamente. Ahora ni tan siquiera hay futuro y el pasado es muy lejano. Hoy solo existe un presente que cambia vertiginosamente y que hace que las relaciones internacionales sean muy desestabilizantes, haya una enorme inseguridad, haya una enorme incertidumbre, porque son grandes acontecimientos y son acontecimientos de impacto global, aderezados además con las peculiares policrisis europeas, ¿no? Es la velocidad con que se producen esos acontecimientos, es el carácter disruptivo de esos acontecimientos, es la rapidez, su inmediato conocimiento y también la explosividad de los mismos lo que hace que nos desequilibren. En definitiva, no hicimos los deberes a partir de 1989, tampoco después de 2001, y entonces nos encontramos actualmente con una situación de hemos pasado de un sistema bipolar a uno unipolar, a uno multipolar, y este multipolar que no arriesga, que no ahorra, que no nos ahorra conflictos y que además con reglas declinantes y sobre todo con un vacío normativo muy importante ante las nuevas realidades. Ya he comentado lo relativo a la ineficacia de muchas organizaciones internacionales. Sin duda el caso de la OMS lo pone muy bien de relieve la profesora Esther Barben, parasitada por una gran potencia y que fue incapaz de obtener transparencia de China y rendición de cuentas ante la sociedad internacional por la pandemia COVID-19. Sobre todo también donde se nota mucho el vacío normativo, el no haber hecho los deberes en los últimos 30, 40 años, ha sido en el marco de la guerra. Sobre todo porque desde los convenios de La Haya de 1907 no se ha modificado el derecho de la guerra, el jus in bellum. Y no me refiero al derecho humanitario, que naturalmente sí se hizo efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho de Ginebra, e incluso hubo una reacomodación en el año 1973 con los dos protocolos. Y aunque es verdad que el protocolo primero tiene algunas disposiciones de jus in bello, pero la inmensa mayoría es derecho humanitario. Es decir, no tenemos un derecho nuevo y nada menos que desde 1907, es decir, todas las guerras que vivió la humanidad en el siglo pasado y las que estamos viviendo, la conducción de las hostilidades se hace con los convenios muy viejos de 1907. De hecho, todos sabemos que solo prácticamente se puede aplicar el convenio cuarto y en parte su reglamento de la guerra terrestre. Es decir, la neutralidad, las situaciones que estamos viviendo actualmente con la ayuda a Ucrania, no hay ningún marco jurídico de referencia porque el convenio de 1907 sobre neutralidad ni tan siquiera se llegó a aplicar correctamente en la Primera Guerra Mundial. Es decir, se observa claramente la enorme insuficiencia del derecho
en ese ámbito. Es más, ni tan siquiera hemos sido capaces en los últimos 30 o 40 años, ya con la aparición de las nuevas tecnologías, de regular la guerra cibernética. Es decir, no ha sido capaz el movimiento de la Cruz Roja de movilizar a los estados, no ha sido capaz el CICR de movilizar a los estados para regular ese tipo de guerra, tanto en sus aspectos de jus in bello como la protección de las víctimas de esa guerra. Naturalmente hay un código oficioso en el ámbito de la OTAN, pero ni tan siquiera es oficial, el código de Tallinn, el 2.0, pero en fin, no es desde luego un convenio internacional ni tan siquiera entre un pequeño grupo de estados. Y luego también lo que asistimos y se observa, se lee bastante en el libro, es cómo también ha cambiado en los últimos años la concepción de la soberanía. Habíamos pensado que en los últimos 20-30 años, especialmente desde 1990-91, especialmente desde el 91, bueno, pues que la comunidad internacional iba desacralizando el concepto de soberanía, que hay valores superiores a la soberanía, valores superiores a la razón de Estado, los derechos humanos, la democracia, la protección de las personas, y eso se ha sumado rápidamente. Hoy, desde luego, la soberanía absoluta para muchos estados, y no solo las grandes potencias, no es negociable. Prima, desde luego, la fuerza sobre el derecho, la soberanía nacional frente a normas y bienes globales. Exigen cooperación sin condiciones, cooperación sin interferencias. Vemos cómo China y Turquía violan el derecho del mar claramente, entre otros estados. Rusia se anexa territorios, Estados Unidos instrumentaliza el derecho internacional en favor de sus productos y empresas, y el Reino Unido ya nos ha avisado, nos ha notificado oficialmente que va a violar el acuerdo de retirada. Es decir, una concepción del mundo y del derecho internacional muy distinta. Y ya para ir terminando, además, claro, la pandemia COVID-19 y la agresión rusa, desde luego, han agravado muchos procesos, tendencias y problemas anteriores, porque el COVID no ha, desde luego, eliminado los problemas que teníamos antes, los ha agravado, si cabe, la tensión China-Estados Unidos, la crisis climática, los movimientos migratorios, la desigualdad, la corrupción política, el populismo de izquierdas y derechas, el yihadismo en África y Asia, la criminalidad organizada, es decir, todos los síntomas morbosos anteriores a la pandemia están todos ahí, y además con todas las consecuencias que ha tenido la pandemia y la guerra, porque hay que reconocer que las consecuencias no intencionadas de las guerras normalmente son más importantes, más destructivas que las intencionadas. Para ir terminando, me gustaría recordar lo que decía Oppenheim cuando hizo la segunda edición en 1912 de su gran obra El modelo de lo que es un tratado de derecho internacional, y en la segunda edición confiesa que cuando hizo la primera, todos sus colegas, compañeros de Cambridge, los propios revisores, le dijeron que ese tratado no iba a ser comprendido por los estudiantes, no iba a ser atendido suficientemente. Él confiesa que hizo, y me gustaría pensar que mis colegas han hecho este tratado pensando fundamentalmente en los alumnos. Y él dice que hizo desde el primer tomo siempre pensando en sus alumnos, en los estudiantes, y que efectivamente el tiempo le dio la razón cuando se hace un buen tratado, una buena obra, pensando en los estudiantes, que luego si además sirve a profesores, e incluso todos sabemos cómo la CDI, seguramente el libro no lo he hecho exhaustivamente, matemáticamente, pero seguramente la obra más citada por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas es precisamente el Tratado de Oppenheim. Y él dice que lo hizo pensando en los estudiantes y que lo redactó pensando en los estudiantes. Y dice en el prefacio de la segunda edición, en 1912, que él al final tuvo razón, dice, y mis colegas y los revisores se equivocaron, porque he tenido muchas cartas, no WhatsApps, no correos electrónicos, entre 1906 y 1912, muchas cartas, dice, de Estados Unidos, dice América exactamente, de Francia, de Italia, de Japón y de otros países. Esos son los que él directamente designa. Y dice, y ha habido un gran éxito entre estudiantes de esa obra. Y naturalmente se contenta de que efectivamente los estudiantes tengan ese buen nivel de utilizar una buena obra, porque yo creo que eso es lo que deberían pensar los codirectores y los autores, de que esta obra puede tener, por tanto, un gran reconocimiento, y por eso hay que saludarla ahora con mucho optimismo, porque es una obra
con solidez académica y con una dimensión jurídico ligada a la realidad, y eso siempre hay buenos estudiantes y seguramente todavía quedarán algunos profesores dispuestos a aprender de esta obra. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Araceli Mangas por sus observaciones, como siempre, tan pertinentes. También las indicaciones, que hemos tomado buena nota, los dos codirectores. Me alegra mucho que subraye que es un tratado, porque efectivamente los lapsus en realidad es porque nuestra intencionalidad clarísima desde el primer momento era que fuese un tratado con esas características que tú has descrito, sentido de completud, de compendio, de verdaderamente crear una obra en donde estén tratados todos los sectores, todos los aspectos del derecho internacional público general, el iberoamericanismo, que hemos señalado desde el primer momento, la pluralidad de opiniones, de autores, y luego esto que nos has indicado de una manera muy clara, tiene que estar dirigido a los alumnos y a la práctica. Eso también es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a continuación dar la palabra a la profesora Ana Salinas de Frías, que es la presidenta de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, tiene una larga trayectoria en muchos temas relacionados con el derecho internacional, el derecho a los tratados, derechos humanos, refugiados, asilo y migración, protección diplomática, seguridad, derecho internacional humanitario y terrorismo, derecho internacional y mujeres. A mí me une a ella, entre otras muchas cosas, su gran afecto por el Consejo de Europa, donde yo también pues, he tenido como vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria durante unos años y ya desde antes, pues la verdad es que una enorme pues, interés y verdaderamente es la institución europea, como todos sabemos, pues origen y que además trata hoy de dos temas tan centrales como son los derechos humanos y el patrimonio cultural europeo, entre otras funciones. Ella fue directora de la división jurídica, el departamento jurídico del Consejo de Europa, y ahora es también juez ad hoc en la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo. Bueno, y le agradecemos mucho que pueda estar hoy aquí en cualidad de sus muchas funciones y también de ser presidenta de la asociación. Y no quisiera acabar sin mencionar otra persona a la que todos también agradecemos y guardamos en enorme afecto, que es Marcelino Oreja, que lamentablemente pues, no ha podido venir hoy como le hubiera gustado y que desde el primer momento pues, ha estado muy detrás del proyecto, como pues, momento que estuvo, que inició como presidente en el instituto y hasta hace muy poco, donde ha dejado de serlo, pero lo tenemos por presidente de honor y verdaderamente Marcelino pues una persona, lo sabéis, muy cercana para todos nosotros. Bueno, Ana, gracias. Muchas gracias, José María, por esa cariñosa presentación. Yo lo primero que tengo que hacer es disculparme por haber llegado tarde, pero eso pasa por nombrar a una presidenta de provincia. Y lo digo sabiendo que venía escoltada por dos queridos colegas de otra gran ciudad, Barcelona, pero que nos hemos equivocado todos y que no era yo la única de provincias, también venía la profesora Charo Huesa, que además de ser de provincia es insular. Yo digo esto porque sé que cuento con su cariño, es decir, que nos hemos equivocado, que hemos llegado tarde, que nos disculpen, por favor, no ha estado en nuestro ánimo. Ha sido divertida la carrera del metro acá, pero aquí estamos. Solo puedo agradecer a los organizadores del acto y coordinadores de la obra por haberme invitado a este acto de presentación del libro. Cuando me llamó el profesor Jiménez Piernas, desde luego no lo dudé. Es un trabajo titánico, lo ha expuesto muy bien la profesora Mangas,
de 2 asociados de la AEPTIRI, que son esas siglas que nadie salvo nosotros sabe pronunciar, salvo los asociados de la AEPTIRI, todo el mundo se le traba la lengua cuando tiene que decir el nombre, así que, y que recoge el trabajo de muchos otros asociados nuestros, y para mí es un motivo de gran satisfacción, de alegría poder venir a participar en este acto. No me habían dicho los organizadores, o el profesor Jiménez Piernas, toda la verdad, porque no me había dicho que tenía que hablar después de la profesora Manga. Eso es una faena para cualquiera, porque todo el mundo sabe que la profesora Manga es exhaustiva como nadie o como pocos. Con lo cual, pues, además debo decir que es mi primer acto público como presidenta de la AEPTIRI, porque no ha habido, me hacía ilusión, no ha habido ocasión, no hemos tenido seminarios, hubo una cosa a la que yo no pude asistir, con lo cual no había ejercido, así que es la primera vez que ejerzo. Muchísimas gracias, y mi papel aquí es hablar en nombre de la asociación, evidentemente, y no otra, porque la profesora Manga ha hecho además un retrato muy profundo, muy claro, de la realidad que el Tratado de Derecho Internacional, cuyo primer volumen ve la luz ahora, pues intenta desbrozar o intenta ordenar. Yo agradezco muchísimo, porque además las 2 personas que han coordinado, agradezco el trabajo, agradezco la iniciativa, no solo el estar aquí, sino el fruto de la iniciativa de los 2 profesores coordinadores de la obra, de larga trayectoria, prolíficos, con una producción pues muy importante, todos la conocemos porque en algún momento o en muchos momentos les hemos citado. Profesores comprometidos, además, porque no siempre han entrado a estudiar y a valorar y a pronunciarse personalmente sobre temas fáciles, también lo han hecho sobre temas difíciles, sobre temas que pueden ser polémicos. Son 2 académicos de pro, pero además son personas que han tenido que desempeñar responsabilidades en el mundo de la práctica internacional, que han tenido que asumir funciones de responsabilidad y que por lo tanto llevan ese bagaje a la hora de enfocar la disciplina y a la hora de enfocar una obra de este tipo, que los alumnos agradecen mucho. Y yo creo que esa huella siempre queda, y es muy importante el complemento entre las 2 cosas, entre las 2 vertientes. Yo no voy a entrar en el libro, la profesora Mangas digamos, lo ha expuesto, lo ha explicado, lo ha desbrozado muy bien. Pienso que obra y autores, es decir, autores y proyecto, son excepcionalmente valientes por el momento especialmente difícil que nos toca vivir, aunque comprendo que cuando hace 4 años, que decía el profesor Piernas, cuando se empezó esto, a nadie se le ocurrió que Rusia iba a hacer lo que ha hecho. O a lo mejor sí, pero bueno, yo pienso que están pasando cosas que, lo ha dicho también la profesora Mangas, que no nos cabrían en la cabeza con los parámetros que traíamos de antes de la crisis de los 2000 más que de los 90. Yo estoy de acuerdo con la profesora Manga, o sea, me parece muy valiente esa iniciativa por la situación convulsa. No sé, me pregunto, a mí me tocó una vez coordinar una obra colectiva que me llevó 3 años de mi vida y fue dura porque pilló el proyecto de Constitución Europea de por medio, y yo recuerdo que recibía artículos hasta con 7 versiones sucesivas. Entonces estaba la primera, que por supuesto no se adecuaba a las normas de estilo de la publicación. Sobre esa me llegaba una nueva modificada, había que modificar la original, así hasta 7 veces. Yo me imagino lo que habrá sido probablemente para Sandra, o no sé quién habrá coordinado el texto en sí, o sea, la labor de base del texto en sí. Pues cuando se ha empezado a desatar todo esto, pues muchos autores me imagino que se habrán replanteado alguna parte de lo que habían escrito, aunque todavía el tratado no haya llegado a la parte de uso de la fuerza, donde seguro que ya todo el mundo se habrá pertrechado de 1000 argumentos y de 1000 ideas cuando toque aventurarse en esa zona. Pero sí pienso que la situación es muy convulsa, que lanzar justamente ahora esta iniciativa es muy valiente por parte de los coordinadores, de los autores que participan, y del propio proyecto en sí, y de la editorial, por supuesto, también, y que es muy de agradecer que se hagan este tipo, que se lleven a la práctica este tipo de propuestas, de intentos.
Yo coincido con la profesora Mangas cuando comentaba ella, estamos en una situación que no habíamos pensado antes, probablemente con responsabilidad también por nuestra parte, nadie lo niega. Yo recuerdo las palabras de dos grandes especialistas, miembros también de la asociación, la profesora Barbé, el profesor Arenal Moyúa, cuando hablaban de la crisis del Estado y decíamos hacía unos años, claro, el Estado pues demasiado grande para ciertas cosas, demasiado pequeñas para otras. Yo es que creo que ahora mismo lo que asistimos es a una involución de todo aquello que se planteó en un determinado momento, y una involución y a una defensa férrea y recalcitrante de la soberanía por encima de todo y una exigencia a ese respeto por encima de todo, una involución respecto de los límites que progresivamente se habían ido consolidando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo. Y los ejemplos, la profesora Mangas hablaba de Turquía y de China, Rusia claramente, Siria claramente, es decir, una serie de estados pues, que claramente han roto la baraja, las reglas de juego. Eso podría leerse como un refuerzo frente al Estado, un refuerzo de las organizaciones internacionales, pero tampoco está tan claro que eso sea así, porque Naciones Unidas pues, anda moribunda desde hace tiempo y es evidente la crisis en el Consejo de Seguridad y la vuelta a la paralización que ha impedido cualquier tipo de acción contra Siria y que la está impidiendo en el caso de Rusia. No solo eso, sino la OTAN pues sí ha salido de su letargo, se está ampliando, pero de forma quizás demasiado rápida, sirviendo, aún no se sabe todavía muy bien a qué interese, o a lo mejor sí se saben algunos de esos intereses, y la Unión Europea, que hasta aquí pues está desarrollando todo ese aparato de sanciones, pues habrá que ver si efectivamente el invierno no se hace tan largo como el del fin de la Segunda Guerra Mundial y salimos con la misma unidad con la que entramos en él. Hay un aumento, un desarrollo del aparato represor más que del aparato cooperador, pero que no siempre se puede aplicar a las situaciones, o en general no se pueden aplicar a las situaciones más graves. Desprecio absoluto pues, del derecho internacional humanitario, desprecio de los principios básicos de Estado de Derecho y derechos humanos, desprecio de las jurisdicciones en materia de derechos humanos, estoy pensando claramente en la posición de Rusia respecto al Tribunal Europeo, anexión de territorios o anexión de espacios marinos, que lo comentaba también la profesora Mangas, e injerencia en los asuntos internos de los estados, es decir, una convulsión de los principios estructurales del derecho internacional que trabajosamente se habían sentado después del 45 y que se habían querido apuntalar en los años 70, pues una involución también o una sacudida de esos principios, porque en definitiva, como ya decía, pues estamos en presencia de un ordenamiento ahora mismo bastante en crisis, como decía también el profesor Jiménez Pierna, y en una sociedad internacional difícil, bastante más difícil que aquella, en la medida en que es mucho más heterogénea que aquella, porque bueno, hay otras fuerzas que han hecho que otras comunidades que entonces no tenían visibilidad o poder ahora la tengan, con una acción y una presencia de los actores no estatales que entonces no se sentía o no era tan fuerte como lo es ahora, hasta el punto del establecimiento de regímenes de facto en muchas zonas que no siempre sirven precisamente a la democratización del sistema o a la estabilidad del sistema o a unas relaciones más de cooperación que unas relaciones de enfrentamiento. Una sociedad mucho más convulsa y sobre todo muy inmediata, lo decía la profesora Mangas también al final, una sociedad internacional donde los efectos, como pasa en el día a día humano, los efectos son inmediatos y las respuestas muchas veces son inmediatas también, y eso en derecho internacional pues nunca es bueno, por más que nos desespere lo que tarda en cristalizar una norma en cualquier sentido en derecho internacional. Cuando hablaba de los regímenes de facto, pues hablo de hay una sentencia muy bonita reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de las personas que han querido venir de los campos de refugiados, mujeres y niños básicamente, campos de refugiados no, campos de internados de mujeres y niños en relación con el Daesh y la posibilidad de traerlos a países europeos y la negativa a traerlos a países europeos.
y donde se habla del papel de ciertas unidades territoriales en Siria, por ejemplo, que han gestionado acuerdos internacionales, que son los que han hablado con autoridades de los estados para mover a esas personas, es decir, funciones en realidad de gobierno, o estoy pensando en todo el desequilibrio territorial y los conflictos que está generando Rusia en torno, pues, a todas las áreas que bordean sus fronteras, tanto ha sido ahora con Ucrania, pero fue con anterioridad con Moldavia, o lo fue con Georgia claramente, ¿no? En el 2008. Con lo cual, pues son situaciones que efectivamente hay que abordar, que no eran comunes hace unos años y que están ahí para desestabilizar el sistema y que hay que dar respuestas a ellas. La situación es mucho más convulsa y la sociedad internacional a la que le toca responder al derecho internacional es mucho más difícil también ahora. Hace a finales de agosto, y esto es lo último que voy a mencionar, yo vengo un poco en shock. A finales de agosto, pienso que también tiene mucho que ver en esto una lectura ahistórica de las cosas y del derecho, de los hechos y del derecho. Hace un mes escaso, en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional en Utrecht, tuvimos una mesa redonda, un par de mesas redondas donde varios intervinientes, y no estoy pensando en una persona de un país en vías de desarrollo en Asia o en África, estoy hablando de profesores australianos, de una profesora de color americana, norteamericana, planteaban que, claro, que quizás el sistema está equivocado desde la base, es un poco la vuelta a lo de la tabula rasa con la adopción de los tratados en materia de sucesión de estados, ¿no? Que el problema es que los valores que pretendemos universales en el derecho internacional no lo sean. Eso de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, pues lo hemos dicho básicamente el núcleo occidental que se ha ido expandiendo, pero que no son valores que esté tan claro que haya que asumir por el sistema. Yo me quedé en shock. Es decir, el derecho a la vida es el derecho a la vida, creo, en cualquier sistema. No me voy a ir a los más controvertidos que se pueden limitar en ciertas circunstancias. Estoy hablando de lo más esencial, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. Entonces, pues ese tipo de planteamientos que me parece quizá pues una lectura ahistórica, como pasó con aquello de derribar las estatuas de Colón o cosas parecidas, ¿no? Interpretación de hechos fuera del contexto o interpretación de normas fuera del contexto, pues puede llevar a ese tipo de planteamientos, con lo cual no solo el mundo va muy rápido y el derecho internacional no le puede seguir, sino que se está produciendo una involución importante del derecho internacional en este momento. Las estructuras que estaban establecidas pues parecen no estar respondiendo con la eficacia que se necesitaría, y además nos estamos planteando incluso desde el mundo desarrollado los valores esenciales que son la base de ese ordenamiento. Lo dejo ahí. Agradezco muchísimo este acto, esta posibilidad de intervenir y el trabajo que han emprendido tanto autores como coordinadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Salinas. Y por último va a intervenir María Campo. María Campo es la directora editorial de Tirant lo Blanc. Ha sido antes, está en la subdirección del área tecnológica e innovación. Tiene también experiencia profesional en la asesoría jurídica de BEGAP. Y antes preparó la oposición a la carrera judicial y fiscal, o sea que una jurista de larga trayectoria. Bueno, María, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Por parte de la editorial, gracias. Pues simplemente agradecer esta oportunidad que nos habéis dado para darle vida a este apasionante proyecto, porque como ya han dicho, no es solo que hoy hagamos la presentación de este
compendio de este primer volumen que ahora ve la luz, sino que es un apasionante proyecto y de envergadura, porque bueno, va a haber esos 12 volúmenes que yo por mi parte y por parte de la editorial vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra guerra para esas obras colectivas. Así que nada, en eso tenemos muchísimas ganas y mucha fuerza para adentrarnos en el proyecto. Como bien han dicho además, el tomo 2 y 3 ya están bastante cocinados y verán la luz muy pronto, así que esperemos que lo cojáis con muchas ganas y que lo esperéis como cuando se esperan las segundas temporadas de las series, que son con, pues eso, con muchísimas ganas. Y bromas aparte, agradeceros, estamos infinitamente agradecidos porque sin proyectos y obras como estas, nuestra labor de difusión no tendría ningún sentido. Así que muchísimas gracias. Y bueno, también, por último y no menos importante, agradecer a los directores de la obra, José María y a Carlos, a su coordinadora, que está por ahí, ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, y a cada autor que puso su esfuerzo y su tiempo para hacerlo realidad. Y nada, muchísimas gracias.